Pato ya sabes cómo le gusta, ¿no? Quiere hacer entrada triunfal. El día que tengas adaptada la plataforma así para que aparezca. Cuasi senador. Y ya anda así. Imagínate cuando sea senador, ya no lo No, pues va a caminar hasta diferente. De ladito. Va a caminar de ladito. De ladito. O apretadito. Bueno, no sé, yo dije de ladito. Bueno, no sé quién quiera iniciar y según pues el tema que quiera tocar, cada quien pues está libre, que es pues lo mejor pusiste y lo peor, ¿no? Empezamos, lo peor o lo mejor. No, vamos para cerrar a todo más, mejor lo inicia con lo mejor. ¿Con lo mejor? Es lo más aburridón, pues, ¿no? Sí, lo mejor es lo más aburrido. Lo mejor, la incursión de Xóchitl Gálvez en el proceso electoral. O sea, ¿por qué? Pues eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque a querer y no le vuelve a poner por lo menos una posibilidad de competencia a la oposición, que por cierto ya se quedó sola. Imagínense que hubiera sido otro candidato y que... ¿Cómo ya se quedó sola? Pues ya, o ahorita va sola, ¿no? Es que ya, como oposición. Que ya la había dejado sola, es que como ya no habla el presidente de ella, pues ya, como desinflada totalmente. Pues, pero bueno, a ver. Entonces estamos en lo mejor, ¿no? Entonces el asunto es que viene a darle ese aire que al principio fue ventarrón y que ahorita se ha establecido como una brisa ligera que entra, ¿no? Por el frente, como dicen, ¿no? Vamos, ojalá y esa velocidad del viento pues se incremente. Es muy aceptable y reconocible que no estamos en la posición que pintaba a mitad de año, pero sí estamos en mucho mejor posición de como estaba la posición hace un año o dos, ¿no? Sí. Yo sí lo creo. Sí. Yo sí lo creo. Ahora, tiene sus retos ella. Los retos es poder integrar un mensaje congruente, una propuesta equilibrada, clara, un proyecto de nación, que creo que hasta ahorita no lo hemos visto. Quizá es porque los tiempos prohíben hacer propuesta y una serie de complicaciones. Luego va a venir la vida real, que es el año que entra, y ahí sí ya ni cómo, no hay ningún pretexto ni paro que valga, ¿no? Creo que también tiene un gran reto el de poder tener un planteamiento muy claro ante lo más feo que ha tenido el año pasado y que creo que ha venido siendo los últimos años. Que es la inseguridad, ¿no? O sea, lo que hemos visto en los últimos años, pero bueno, ya me estoy adelantando y me quedo en lo bueno y los retos. Una comunicación integral, un proyecto de nación, y el otro gran reto es un planteamiento muy específico y claro, diferente, disruptivo, que pueda abordar una nueva estrategia para contener la inseguridad, que está galopando en el país, ¿no? A lo mejor iba a 500 pasos por minuto, pero ahorita el caballo va galopando a 490 si tú quieres, o a 510 dirán unos. Para el caso es más o menos lo mismo. Entonces no ha cambiado mucho el escenario con respecto a ese tema, ¿no? Bien, Darbe López. Bueno, lo mejor. Yo creo que lo mejor que hemos visto en este 2023 es la explosión de infraestructura en el país. Creo que las obras inauguradas, llevadas a cabo durante todo el proceso de gobierno planeado por el presidente López Obrador y que ha ejecutado de manera puntual, precisamente porque dijo en tales fechas voy a inaugurar estas obras. Creo que no muchos van a poder negar el hecho de que una sola de ellas habría sido emblemática. Hoy el presidente inaugura obras. Diciembre se convirtió precisamente en uno de los meses más prolíficos para esa situación. Este aeropuerto de Tulum, que viene a ser un aeropuerto que va a potenciar el sureste mexicano en consonancia con el Tren Maya, el interoceánico, la culminación del tren Toluca-México, que tenía más de 10 años parada la obra, que simple y sencillamente no se concretizaba, las obras magnas, las presas, yo creo que eso es lo que podríamos nosotros señalar como lo mejor del 2023 y sobre todo el enorme apuntalamiento económico que ello ha conllevado. El punto es que tenemos actualmente
una situación económica envidiable, una posición inmejorable. Los índices económicos están mejor que nunca. La verdad es que así se establece. Claro, son situaciones que no les gustan mucho escuchar a la oposición. Sin embargo, es una situación muy objetiva, precisamente porque son organismos internacionales los que te dicen cómo está la situación del empleo. Tenemos la tasa más baja de desempleo en el país en muchísimos años. La tasa de inversión pública, de inversión extranjera también. Entonces yo creo que eso es lo mejor que podemos destacar. Hay situaciones, como ahorita las comentaba Roberto, que tienen que ver con la inseguridad, con situaciones de sumo complejas en las que unos estados cooperan y otros no para tratar de combatir un fenómeno que en esencia se puede salir mucho de las manos, pero sin embargo creo que hay un planteamiento que el gobierno está ejecutando, está llevando a cabo. Los números pueden contradecir un poco lo que dijo Roberto, sin embargo, pues es una situación en la que cada quien puede tener una opinión. Bueno, llegó el divo de Magdalena ya. Bravo. El divo de Magdalena. El Kaiser de la abogacía moderna, lo dejaron venir. ¿Qué canción va a cantar? Ya pues empezaron las maromas tan temprano. Qué gusto verte, mi querido Arbe. Gran Kaiser de la abogacía moderna. Me asustó el pato con el grito, una disculpa aquí. Se le tumbaste la soda al Roberto. Yo no. Dije, ¿qué pasó? Dije, ¿no? Oye, bueno, estamos hablando, empezando por lo mejor de lo que ha habido este año en el país, el estado, Hermosillo, el país en general. ¿Qué es lo mejor, Pato? Vamos a empezar por lo aburrido, pues. Ahorita ya nos agarramos con lo peor. Lo mejor. La cara. No, puedes elegir la opción de que la Sheinbaum dijo el Derbez, la Xochitl, acá, ¿qué onda? No, pues lo mejor que, pues sí, sin duda, los números estos de la reducción de pobreza extrema, que no deben de ser de este año, son del anterior. Vaya, yo pensé que nos iban a acordar, yo ya estaba nomás esperando eso. Que bueno, pues para unas cosas sí sirve el Coneval y millones. para otras no sirve, ¿no? Hay que ver dónde, pero es algo que yo siempre he sostenido, que el paliativo que representó el apoyo a los adultos mayores en un año tan difícil como el 2020, en la pandemia. Fue algo que si no se hubiese tenido de esa forma con circulante, hubiera agravado muchísimo la crisis, no nomás de salud, sino la económica, ¿no? Hubieran sido dos epidemias. Y hay que decirlo tal cual, son otros factores, es el tipo de fluctuación en el que circula la moneda y sobre todo el peso mexicano, pero que Russo dice que el dólar de una u otra forma, al menos no a los sectores de exportación, sino al consumo interno, pues se ha mantenido. Pues es algo bueno que también se tiene que... Ya va aceptándolo. Pues tengo que reconocer. No, es que son cosas objetivas. Sí, pero es que bueno, qué bueno que ya reconsideró, porque pues decía que no, que el dólar no tenía nada que ver con el gobierno en turno y... No, pero hubo circulante. Claro que hay una disciplina fiscal, hay una disciplina económica que... Sí, yo creo que sin duda... Al menos en el corto plazo, o sea... Sin duda... Está analizando este año, sí. Para mí algo de lo mejor... Bueno, primero que nada es esos 5 millones. Todos en la oposición vaticinábamos hay que ver, pero estamos hablando de este año, pero vaticinábamos una debacle económica, de evaluaciones, hay que decirlo mejor, tal cual. Yo creo, de este gobierno. Pues digo, le han dado no sé, te insisto, en el mediano y largo plazo, pero al menos en el corto le han dado una cátedra a la tecnocracia tradicional, que se brincaban partidos, porque era la misma cúpula o élite en el sector económico financiero, que independientemente si el PRI fuera gobierno o el PAN, cambiaban los funcionarios de otras áreas, pero la cúpula que manejaba la política fiscal y la política monetaria era la misma. Y sí cambió con este régimen. No, claro, o sea, por ejemplo... los tecnócratas que perdieron la sensibilidad social con el PAN y con el PRI en lo federal, que era más difícil recibir un apoyo que como lo recibes ahora, que hicieron que las reglas de operación fuesen más difícil, el salario mínimo es otra de las cosas que se tiene que reconocer, que por cierto es un chavalo de aquí de Hermosillo, el responsable de salario mínimo, de dirección general o... Sí. El que ve lo de los salarios mínimos, pues, ¿no? Sí, y es de esas cosas que raramente se sabe.
Edmundo era Jacobo, también es de Hermosillo, ¿Cuál Jacobo? El secretario ejecutivo del INE, pues el camotón de Lorenzo Córdoba. También era es de aquí. Sí, digo, quién sabe qué tanto hace que salió de acá, ¿no? Pero sí, aquí nació. Sé que es de Sonora, pero de Hermosillo. De Hermosillo. No, este chaval está muy preparado, Munguía se apellida. Sí. Okay. Y es de esas personas que no necesariamente tiene que estar ocupando un cargo. No, pero conozco a su familia bien. Y son gente de bien. Y es gente que no necesariamente tiene que andar de forma protagónica demostrando los logros que se han tenido. Sí. Muy bien. Bueno, pues no es 28, cabrón, no es 28 de diciembre, estoy... Al pato le cayó ya me llegó el espíritu navideño Oye, sí, sin duda, ¿no? Yo creo lo que jamás antes visto, esos 5 millones de pobres... Pues a los Chicago Boys les demostraron que sus tesis en un país tercermundista o en vías de crecimiento o desarrollo como el nuestro estaban equivocadas. No es lo mismo aplicar sus políticas fiscales, monetarias, económicas en una de las principales potencias del mundo, como es la economía de cualquier país europeo, bueno, no de todos, pero de Inglaterra o la norteamerana. Y eso no podía aplicar tal cual aquí en México. Que le gustan mucho las recesiones cada 10 años, ¿no? Y ahí van, pues, todos los que... Esos son ciclos mundiales, ¿no? Sí. Pero por ejemplo se aplicó bien en Chile y tuvo un resultado magnífico, ¿no? En Uruguay. No, pues con una pinche dictadura a cambio de muchas. Estamos hablando de la economía, pues, no fue a cambio. No, ¿por qué a cambio? Al revés, había libertad de invertir en lo que quieras, había cupos abiertos de importación. De la inversión extranjera, ¿no? Sí. Fue un laboratorio. La inversión extranjera aquí, por ejemplo, el 2013 fue casi 25% más alto que el de que se estima para este año. ¿Cuál? El 2013. O sea, es el récord de los últimos 7 años, pero no es el récord de la inversión extranjera que hemos tenido, ¿no? Entonces, y mucho más alta fue el 2013, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es como siempre, que es que no es el neoliberalismo ni el liberalismo económico, es el capitalismo de cuates, que son dos cosas diferentes que hacen la diferencia, pues. O sea, el capitalismo de cuates hace que la economía que los crecimientos económicos no se repartan entre los pobladores. Pero eso no es nada del neoliberalismo. Podemos ser declarados socialistas o neoliberales, y si seguimos con el capitalismo de cuates, pero los apoyos, te estoy dando la razón. Te estoy dando la razón. A lo que decía el Pato, pues es decir, el neoliberalismo sí tiene la idea de que hay que enseñarle a pescar, pues si te dicen, espérate, los apoyos no. Eso no es cierto. Al contrario, yo creo que una política muy neoliberal son los apoyos no permanentes, sino temporales. Directos, en efectivo. Porque el neoliberalismo, su ideología es se tiene que acortar brechas, acortar brechas. Es que el apoyo es directo. El neoliberalismo parte de una filosofía, pues, que es la libertad. Y la libertad implica que cada quien gaste en lo que pueda. Y no hay nada que te esclavice más, o sea, hablando en términos de libertad, que la pobreza. La pobreza te quita libertad. Claro. Sí, claro, entonces el neoliberalismo lo que dice, tenemos que hacer a todo mundo libre, porque entre más libertad haya, hay más consumo. Y la libertad se reproduce, porque cada quien, pero eso es con una falacia, es mentira. Bueno, eso dice, es una falacia, es una mentira. No, es que no se aplicó. El gran problema del siglo XXI en el mundo es la migración, y la migración es porque es un sistema colapsado, porque no da para más. Pero no es el neoliberalismo. Escuchen, pues es como si dijeras que el socialismo está jodido porque en Cuba están de la jodida. No, por eso sí, claro que existe. El socialismo es que se reparta lo que hay de una manera, pues como que no, los países nórdicos tienen cercos, políticas públicas basadas del socialismo. Yo lo que te estoy diciendo, ese capitalismo yo lo que te salvaje. Estoy diciendo es el capitalismo salvaje o no, lo que aquí ha jodido al país, y así está toda Latinoamérica porque tenemos una idiosincrasia muy parecida y una estructura de poder muy parecida, es el poder concentrado en 20 familias. Y si te vas a un estado, pasa exactamente lo mismo. Por eso, pues, pero no es el liberalismo económico, es el capitalismo de cuates, que son cosas muy diferentes. Entonces tú puedes ser muy socialista en los hechos. Aquí no se ha transformado gran cosa con esas familias, Eso es un saldo que nos queda de ver el presidente. El presidente no ha hecho una reforma fiscal progresiva.
Carlos Slim paga el 4% de lo que gana. ¿Pero qué? De impuestos. Y alguien que gana el salario mínimo paga más. ¿Qué reforma fiscal progresiva? Hay récord de recaudación. Pero eso es insuficiente por mucho. No, claro, pero mira... eso es insuficiente. ¿Y por qué no lo hicieron los de antes? El PAN cuando estuvo gobernando y el PRI, ¿por qué no lo hizo? Pues por favorecer a sus cuates, a los que les llevaron al poder según su visión. ¿Y por qué no lo hace ahorita López Obrador? Pero ¿por qué no hace una reforma fiscal donde paguen más impuestos los que más ganan? ¿Por qué no la hace? Pues se supone que es así. ¿Dónde está la reforma? ¿Qué cambió? ¿Qué regla fiscal cambió? No, es que no te entiendo que paguen pues yo más sé que no entiende cuando... Pues se supone, si no estoy diciendo que es algo que entiende todo el mundo. En teoría así es, pues. Oye, que se aplique eso es otra cosa, ¿no? Pero no entiendo cómo quieres... ¿Qué quieres que integre la reforma fiscal? Pues una reforma donde Carlos Slim, que no pague el 4% de lo que gana, mientras alguien de clase media, que es un asalariado que gana 20,000 pesos, paga el 20%. Paga 5 veces más impuestos ese cuate que tiene mucho menos recursos que Carlos Slim. Tú me estás hablando de los cuchupos que se hacen, pues. Ese es el asunto. Y se siguen haciendo entonces porque sigue pagando lo mismo. No, ¿sí? Sí, claro. ¿Viste son empresas públicas. Una pagan pregunta. lo mismo. Tú y Darbe que son más pro gobierno federal, ¿cómo definirían entonces en términos de política económica, capitalista, neoliberal, etcétera, al gobierno del presidente López Obrador? ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo definirían? ¿Cuál? ¿La política qué? ¿Me dijiste? ¿Qué? O sea, en términos de política económica, ¿cómo lo definirían? Bueno, yo sí creo que es lo mejor de López Obrador. Pero es neoliberal, es liberal. Sí. El sistema no ha cambiado, no nos engañemos. Es una narrativa. Ya está llegando el espíritu navideño también. De toda la vida, y lo sabes. No, mira, las medidas que tomó el presidente. ¿Qué? Las medidas que tomó el presidente en situaciones de emergencia no son medidas de carácter neoliberal. No fueron bueno, estás hablando de la emergencia de la pandemia. Sí, claro. Pero bueno, es que ahí es donde valoras, cómo un gobierno puede establecer una política para beneficiar a la nación, para beneficiar a las personas. Y podemos comparar, porque les encantaba comparar la primer epidemia que hubo en el 2008. La H1N1, que no fue de pecho comparado con el centro del país nomás. Pero, por ejemplo, y un endeudador pero en aquel entonces el país fue epicentro de aquella epidemia. Y en esta una de las medidas tomadas por el presidente, que fue única en el mundo, fue única en el mundo, que se emitieron decretos para congelar y decir los trabajadores van a seguir recibiendo su dinero aunque no trabajen. Eso no lo veía. Muchas no se cumplió. Claro, pues pues es que es obvio que el trabajo presta tu fuerza, pero te pagamos. Y eso lo vieron como un ataque pues a los empresarios. Los empresarios estaban acostumbrados a decir, oye, necesito apoyos. Uno de los reclamos fue que los apoyos fueron a la gente, no a los empresarios. Y los empresarios decían, si nosotros somos los que generamos y nos estás ahorcando, y ya ven cuál fue el resultado. Qué bueno, pero una pregunta, bien. Así como se reconoce que tienen que ser temporales y no permanentes los apoyos, porque es un barril sin fondo, yo creo que es la parte que se tiene que prever para lo que sigue. Porque tú no puedes mantener el ritmo de gasto del gobierno a costa de seguir dando dinero exclusivamente en efectivo y no estar detonando otro tipo de gasto público como infraestructura, que hoy tú la puedes ver en municipios de todos lados. Pero llegaste tarde, Paco. Una serie. ¿Cómo que no hay obra pública? Una sola de las obras. Oye, voltea los municipios nomás. Por favor. Bueno, voltea los estados. Está hablando de las obras emblemáticas, obras muy grandes. Una sola de esas obras que van a detonar. Mira, ¿cuál? Economía, ¿no? Pues el Tren Maya, por ejemplo, los aeropuertos, lo que implica el transoceánico, que no lo quieren aceptar, pero el transoceánico fue porque, como lo que dice. Y ahorita van a decir que el puerto de Guaymas aquí también. Bueno, pues espérate, pues eso. Ahorita vamos con el Estado. Ese es un proyecto que la carretera Chihuahua. Mira, es que ojalá hubieran hecho ese proyecto. Yo creo que lo que dice, pues todos, es que cada 6 años lo presentan, ya es lo mismo. A ver, ¿a qué te refieres tú con que no hay obra pública? Aarón, que no hay obra pública en municipios ni en estados, todo está destinado a 3 grandes proyectos: el Tren Maya, todo el país, el aeropuerto
¿Y y la refinería que no refina? ¿Cómo que no hay obra pública? Pues que no presumen aquí en Hermosillo que el Toño está haciendo otro Hermosillo. Con recursos propios de los municipios, no con inversión extranjera. Tú puedes notar ahorita una disminución de participaciones federales. Se hicieron con presupuestos. Con puro presupuesto. Pues ni modo que con qué. Y con una serie de asociaciones público-privadas, como las APPs, ¿no? Como las deudas. Sí. ¿Y quién dijo que iba a estar en contra de las APPs? Nunca se dijo que sí. Ahorita te voy a enseñar La Jornada, que es su referente favorito, y lo que opinaba el presidente al respecto de las asociaciones público-privadas. Todo lo que diga La Jornada. No, ahorita. Además, te voy a enseñar la portada de La Jornada de hoy. Okay. Bueno, a ver, sí hay obra pública, pero está concentrada en 3, 4 o 5 y eso se va a resentir en 2 o en 3 años y más. Vas generando un rezago enorme en la infraestructura de que usamos todos los mexicanos a diario. Yo estoy encantado que hay un tren, o sea, qué bueno que hay algo que detone. Encantado con la empresa que entonces, el punto es que yo lo que veo es que a la larga se está y no viene de ahorita, Ya el sexenio pasado también hubo un detenimiento muy fuerte en el último trimestre de la inversión que hay en los municipios y en los estados. Entonces, esa situación nomás basta pasar por las calles, por los puentes, por los parques, por etcétera, etcétera, y ves que está deteriorada la infraestructura. Va a costar mucho volverla a poner al tiro. Y otra para terminar, Aaron, perdón. No podemos esperar, porque he escuchado a algunos que dicen, pues que cada quien, el ayuntamiento que se la raje, canijo, con un predial, quieren que tenga las policías, las florecitas, los baches, el puente, no, es irreal. La estructura fiscal del país está diseñada para que tenga que venir dinero de regreso del centro malamente. Ahorita lo que está pasando es que se está yendo el dinero para el centro del país y discrecionalmente por un plan político el presidente lo distribuye en 4, 5, 6 proyectos estratégicos. Y lo bueno ahora nomás son las remesas, eso no, que no son son cosas buenas, pero son factores indirectos que no tienen que ver con el gobierno. Ahí sí. Pero quién sabe si no fuese por las remesas, cómo también estaríamos en muchos otros rubros. Bueno, vamos a ir al corte y regresamos ahora con lo del Estado, ¿no? A ver qué dicen del Estado. Ya nos chutamos casi media hora con el gobierno federal, ¿no? Íbamos a hablar de lo malo, ¿no? Y luego lo malo. Pues por eso el Estado, pues. El Estado son puras cosas buenas. Pero si ya mencionamos muchas cosas malas, pues dije, bueno, pues vámonos ahora al Estado. Pues fíjate, entonces. Bueno, qué bueno. Ahorita. Ya, no hay que regresar al 36 para que vuelva. Ya estamos de regreso en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya, a ver, dice, aún no pasan 10 minutos del programa y ya tenemos ganador de la maroma de oro. Dice, la irrupción de Xochitl, no mames. O sea, al Roberto entonces se le están dando la maroma de oro. El Didifán, mira, no, Didifán. Gente buena, hombre. Anda, pero con la cola parada. Sentido común. Porque volvió el Pato. A ver, dice, una pregunta, mira, al señor Pato, ¿qué hubo? ¿Qué opinión tiene de su virtual rival en la contienda al Senado, o sea, el señor Beltrones? Pues nada, de bronca del PRI, así como de Morena a Morena, cualquiera de los dos. ¿De Morena qué tiene? Pues al que pongan de Morena es lo mismo, o sea, son dos rivales, ¿no? O sea, no tienes opinión del señor Beltrones, es lo que te piden, la opinión del señor. Van a ser adversarios. La gente es la que mejor puede dar fe al respecto, ¿no? Ya vendrán los tiempos de dar las opiniones personales. A los conejos les gusta mucho el zacatito, ¿no? Sí, ¿no, Roberto? Mande. ¿Y a los patos qué les gusta? El maicito. Ni que fuera periodista. Es cierto que comen los patos. Es como maíz. Ahí les tiran, sí, ¿no? ¿Qué les tiran ahí? Moscas, es que ahora comen zacatito. Libélulas, no, zacate no comen. No. Zacate no. Morenas. Espero que te estés haciendo, güey, que sí entiendas, pero que te hagas, que ahora sí te hagas pato. No sé de qué me estás hablando, la verdad. Bueno, dice aquí que otra vez ya empezaron las que no se escucha cuando hablan todos al mismo tiempo. Bueno, lo malo, el Estado, o lo malo, ya ahorita dijeron cosas de lo malo. En el Estado, entonces, yo soy funcionario público, el hecho de que yo diga tal o cual cosa. Conflicto de interés. Pues es que no tendría razón. Por ejemplo, hay detalles que yo creo que en el 2003
que en este 2023 marcaron mucho y van a marcar de aquí para adelante es el diálogo que se ha realizado entre el presidente y la oposición, o el choque que se ha producido entre el presidente y la oposición en el entendimiento de lo que debe ser la división de poderes, la constitución de órganos autónomos y cómo se está asimilando, y que empezó desde la propuesta de la reforma electoral, que simplemente no la pasaron aunque la acordaban. La gran mayoría de los que opinaban, opositores, decían, no, es que está muy buena, pero no la podemos pasar. ¿Por qué? Porque entrabas con el negativo de decir, no, pero si hubiera legisladores sensatos de la oposición, habrían recogido esos temas. Entonces, eso determina la situación en la que nos encontramos ahorita y las acusaciones que pudiera haber de qué pasa con la Corte, de qué sucede, de cómo replicas un conflicto entre un presidente con su Suprema Corte, como lo que sucedió con Roosevelt y la Suprema Corte, cómo le bloqueó todo lo relativo a la política del New Deal. Entonces, yo creo que esas circunstancias sí están marcando lo que significa la política del país, sí van a marcar el rumbo que va a tomar con la conformación de un nuevo Congreso, con una nueva presidencia, con un nuevo ejecutivo. Yo creo que por ahí tendríamos nosotros que hacer un esfuerzo de que, si deseáramos en realidad aliviar un poco lo que significa el estancamiento institucional, porque tendríamos que reconocer que las instituciones autónomas nacieron cooptadas, eso nadie lo va a poder negar. Nosotros pretendimos hacer una copia de las oficinas administrativas estadounidenses, que allá merecen mucha deferencia por parte de los tribunales cuando toman decisiones y que le imponen al Ejecutivo políticas. Se pretendió hacer lo mismo, se pretendió ciudadanizar muchas de las decisiones que antes estaban en manos del Ejecutivo. Entonces, ¿por qué no podríamos mirar hacia allá? ¿Por qué no puede establecerse un diálogo entre una oposición sensata y un gobierno que pudiera ceder en una negociación para conformar de manera más pero no hay ánimo de ninguna de las dos partes, bueno, ¿no? Claro, porque claro. el presidente tampoco es lo que estoy comentando, es decir, de qué manera se puede llevar a cabo un diálogo que importe, porque al final de cuentas, fíjate lo que llegábamos. Había hashtag lo que decía el INE no se toca, y después el INE sí se toca, y con todo, pues. Entonces, estamos precisamente en ese sinsentido, pues, ¿no? Yo creo que para mí esa es una de las cuestiones más importantes. Es el nivel de la clase política, yo creo, David. O sea, tú estás mencionando un caso muy interesante, porque fue un parteaguas, la vez que, no sé si sepan la gente del auditorio que nos está escuchando, por ahí del 32, ¿no? Roosevelt estaba impulsando políticas públicas que en determinado momento en la Suprema Corte los paraban porque los consideraban inconstitucionales. Entonces, lo que propuso entonces Roosevelt es reformar la ley orgánica, o lo que le daba sustento a la conformación de la Corte. No sé si no está en la Constitución porque es diferente allá. Y incrementar el número de cómo se dice, incrementar el número de ministros para poder tener una mayoría, a pesar de que tenía el apoyo de los demócratas en el Congreso. Los demócratas en el Congreso decidieron no darle el apoyo porque consideraban que ya estaba siendo autoritario él, que estaba dejando de ser republicano y dejando de escuchar a todos. Fue un parteaguas para Estados Unidos. O sea, los niveles no nomás requieren un diseño institucional adecuado, las estructuras de gobierno para que funcionen, también requieren de buenos agentes que las ejecutan. Entonces, está muy acorde a lo que dice Darbe, lo que yo estoy comentando. ¿Por qué? Pues aquí no existe el nivel. Ni uno ni otro, teniendo la mayoría, va a dejar nunca de usarla y aplastar al de enfrente. Porque a veces piensa uno y ve que unos y otros no están viendo tanto por hacer un correcto borregos, pues van a levantar la mano de lo que le indique el Ejecutivo. Pero mira, es muy puntual lo que dice Roberto, pero nos enseña un detalle, pues. Conflictos entre poderes, conflictos entre poderes siempre han existido. En las democracias existen conflictos, y son muy álgidos. Entonces,
Aquí no, aquí tenemos que identificar y decir esto es dictatorial. Ahorita él tocó un punto muy importante. Como se lo señalaron a Roosevelt en su momento sus propios partidarios. Bueno, pero Roosevelt tenía una legitimidad democrática enorme. Pero también el Congreso, pues. No, por eso, no, sí. El detalle es que eso te puede hablar de la disociación que puede suceder también en México, de cómo la legitimidad democrática muchas veces no tiene la representación que debería tener. Pues para eso hacen los arreglos y hacen una mayoría artificial, ¿no? El Pato está muy callado. A ver, ¿qué pasó, Pato? Luego hablamos de historia norteamericana, no, pues sí, la que te gusta. Del New Deal, etcétera. Ya nos pegó una enredada para sacarnos del tema. Así son los socialistas. Sí, pues y ahí vamos todos como el presidente de las mañaneras, ¿no? Lo primero que no puedes dejar de señalar es la inseguridad. Y por ende el narcotráfico, que no se le ha podido hacer frente, ni con la estrategia de militarización. Y Sonora no escapa a eso. 2, eso va de la mano con la evolución que el crimen organizado y los cárteles ya tienen, no nomás en la exportación de estupefacientes, sino ahora en la trata de seres humanos. Y aquí tú puedes ver que Sonora no escapa a esa situación. Y obviamente esto implica otra de las cosas malas, que fue el chasco de Marcelo Ebrard. Es otra de las cosas que sucedió, porque él es el responsable en gran medida de toda esta crisis migratoria, en virtud de que él como canciller aceptó de forma tácita e informal el que México se convirtiera, a las órdenes de los norteamericanos, en la figura del tercer país seguro. Y eso es algo que se... Claro, y eso es algo que se... Eso lo aceptó el presidente, ¿no? Pero el responsable era Ebrard. Pues, y eso fue lo que desató la crisis migratoria, que empieza en el sur, que hemos sido totalmente incapaces como país para poder controlar, y que hoy estamos teniendo ya los efectos directos aquí en los estados del norte, que es donde tenía que culminar. Y bueno, pues lo de Lukeville es nomás un primer mensaje de todo lo que puede seguir acarreando esta crisis. En el estado, Aarón, una ausencia total de liderazgo en todos los sentidos, y cuando digo una ausencia total de liderazgo me refiero a lo que se acostumbra a tener, no nomás en lo político, en la toma de decisiones de cualquier índole, en el representante del Poder Ejecutivo, sea el gobernador, porque hemos tenido un gobernador ausente del estado, más pendiente de cuestiones electorales internas de su partido que de lo que ocurre en Sonora. Tal vez con la confianza y la seguridad que es lo que le permite el tener una mayoría abrumadora en el Congreso del Estado, donde hemos funcionado como una oficialía de partes, y por otro lado, por tener alcaldes que simple y sencillamente no se sabe ni a quién responde, ¿no? Y que podrán tener muchas coincidencias en lo ideológico, más no en lo operativo, ni con el presidente ni con el gobernador, porque ellos llegaron en una ola montados y creen ahorita que tienen los mismos atributos, la misma valoración y la misma aceptación que López Obrador. Esa es una realidad. Nomás hay que verse el Río Colorado con eso. Pues, y así te puedes ir a Agua Prieta, y así te puedes ir a Chojoa, y así te puedes ir a Navojoa, y así te puedes ir a Cajeme. Increíble, ¿no? Cómo se pone a confrontar ahí al fiscal y le dice hasta lo que no, y al final luego todo queda... Y siguen insistiendo, Pero no nomás eso, su hijo. Pero no nomás eso, luego va el gobernador y lo declara patrimonio de Morena. Pues hazme el favor, cabrón. Bueno, pues, a Villarreal también, a Javier Villarreal y aquí en al estadista de Aribeche, ¿cómo se llama? El Ramón Flores, dijo que era un gran activo de la 4T, y mamacita quería, pero... Bueno, Roberto Romero... Pues yo coincido con el Pato en el sentido de que la inseguridad es el tema, ¿no? Es el tema. Yo creo que más que por la cantidad de sucesos o de víctimas, que más o menos estriba en la misma proporción, creo yo que el problema es la evolución que ha tenido el crimen organizado. ¿A qué me refiero? Es, como bien dice el Pato, pues antes el peligro que un ciudadano que no anduviera metido en eso, pues de que algo le pasara, como lo de Guanajuato, como que muy lejano. Y lo de Ciudad Juárez. Ajá, y eso no se ve en los números. Pues cuando incendiaron allá el centro de retención por parte del Instituto
mexicano de inmigración. Yo lo que voy es que es Instituto Nacional de Migración. Sí, pero eso se debió no por el crimen organizado, ¿no? Pero es producto de la trata de indocumentados y de personas. O sea que están cambiando vamos a decir, diversificaron su cartera de productos, ¿no? El negocio del que antes era el narco, y ahora, para más exactitud, ahora sí que hay que llamarle crimen organizado, porque tiene la apropiación de las rentas en algunos de los lugares, en muchos lugares del país, y hay fuertes rumores y conocimiento yo de amigos y eso que ya se está empezando a dar en Sonora, cosa que siempre había estado. ¿Pero qué cosa? ¿Cuál? El cobro de piso, ¿no? Bueno, entonces vamos a saber inmediatamente cuando se cobre piso, porque todo el mundo tenemos un pariente, un amigo, nosotros mismos, algún negocio, bueno, eso de que hay rumores que cobren, no lo vamos a saber en chinga. No, pero no es un asunto, yo mismo lo digo, no es un asunto que hasta ahorita se ve que sea general, pero sí hay algunos giros en los que yo te voy a dar un ejemplo, Roberto. Por ejemplo, los que venden carros, los que tienen centros nocturnos. Yo te voy a dar un ejemplo nomás. Lo pudiste constatar de propia voz del alcalde de Caborca. ¿Cuál? ¿Qué dijo? Que había una inversión de una granja muy grande, de Bachoco, etcétera, y que él ya había arreglado con el crimen organizado para que no estuvieran molestándolo. ¿Cuándo dijo? Claro, ahorita te la mando. ¿Cuándo fue? Hace 3 semanas. No creo, es muy sensato. Ahorita te la voy a... Digo, no sé si... No lo creo capaz. Irán Mier, ¿cómo le...? El cubano. Eso es claro. Ahorita te la mando. Pero el punto es ese, Aaron, o sea, más que las cifras, que tampoco hay el gran avance, pero alguien podría alegar es que la tendencia se alteró, pues sí, matemáticamente si quieres, ¿no? La tendencia de la curva varió, pero es eso, lo que más da miedo es que cambiaron, y para eso se requiere cierta libertad, Aaron. Pues es decir, yo veo... El organizado no lo debes de ver por separado, de fuera de las estructuras. Yo veo que están pasando cosas que antes pasaban, sí, pero menos esporádicamente y no tan disperso en el país. Hoy amaneces con una masacre en Guanajuato, al otro día en Jalisco, al otro día ahí en Guanajuato fueron como Guerrero. Sí, entonces son bueno, es que por ejemplo eso es un grave error, que politicen tan banalmente el tema. Por ejemplo, que dicen que en Guanajuato el problema es el gobernador. Pues si es así, entonces el problema no es el fiscal. Bueno, pues sí, o el fiscal, pues si el problema es así en Guerrero, ¿de quién es el problema? En el Estado de México, ¿quién está gobernando ahorita? Y acaba de haber una pinche matazón que se estaban matando entre ellos. En Veracruz, ¿cuántos años tiene Morena ya en Veracruz? Entonces no es por ahí, no hay que banalizarlo así. Yo lo que creo que hay que hacer es que pensar y estar conscientes de que la estrategia está fallando. Pues qué tan difícil puede ser aceptar eso. Es que la estrategia de seguridad lo que habla que obedecer una convocatoria para todos, pues. O sea, porque dices no politices, pero en el señalamiento nomás va a cargar. Pues yo estoy diciendo Guanajuato porque es el que acaba de pasar. Pero es que hablar como que la estrategia falla, o el Pato ahorita decía que no le hacen frente, que si está es lo mismo, cabrón. O sea, el Estado, si se decidiera cuando quisieran, arrasan con cualquier... Claro. A ver, como cuando han querido. Nomás un ejemplo así muy pequeño, así, porque se me viene a la mente rápido. Acuérdense, creo que fue en Altar, cuando fueron por el supuesto dueño ahí de la plaza, 7, 8 militares, una cosa así, los emboscan como 70 malandrines y no los pudieron. Eso es, fíjate, ese es poder de Estado. Esa es autoridad. 7, 8 cabrones que están bien preparados, bien armados, o sea, del ejército, y los sicarios no pueden. Cuando llegan los refuerzos, ya vimos cómo corrieron los criminales, ¿no? Ese es poder de Estado, ese es cuando dicen aquí va. Entonces, todo lo demás que pasa, obviamente hay una permisividad, sí. Las instituciones, o sea, en México, desde las más altas esferas de poder, organiza el crimen organizado. Entonces, lo que sucede aquí es que hay corrupción. En ese punto simplemente. Es como decir... No, ¿y por qué no? Mira, a ver, ¿cómo explicas 3 días en tu tierra, en Magdalena, cuando todavía estaba Pavlovich, y luego ha sucedido en este gobierno? 3 días echándose chingazos. 3 días. Toda la raza publicando en las redes sociales, se sabía perfectamente, ninguna autoridad llegó. Claro, cuando ya se acabó, llegan a juntar casquillos y hacer la famosa mesa de trabajo, de seguridad y todo, para ver qué. Y luego
volteas a Caborca y se pasan 10, 12 horas. Pues no te vayas más lejos, en Benjamín Gil hace una semana a la secretaria de seguridad le preguntan, no, es que fíjese que tengo unos balazos allá por Pitiquito, fue un señuelo y nos fuimos todos para allá, entonces por eso entraron, no mames, o sea, dime, Dalbé, entonces, ¿cómo se explica eso? No, mira, si no hay una el fenómeno de la inseguridad es un fenómeno muy complejo. No se arregla nomás a decir, es que no tienen voluntad. Eso no es cierto. No, es que no es verdad. Es que Estado en la misma estructura. Ese es el problema. Pero no solamente es un Estado, pues. O sea, nosotros sufrimos el fenómeno de del narcotráfico, del tráfico de personas, de absolutamente todo. Porque estamos enseguida el país más poderoso del mundo. Militarmente, que no es capaz de parar. Y el más simulador también. No, por supuesto. Sí, igual que acá. Al que le conviene que haya el enorme negocio del tráfico de armas y las va a inundar de la manera que sea posible. Claro que estamos viviendo, no estamos luchando solamente contra un fenómeno interno que se genera por sí mismo por degradación social. Estamos atados al destino que allá mismo nos establecen, claro, y que permiten, por ejemplo, que haya ese insumo de armas. O sea, pues los narcotraficantes se sienten muy poderosos porque acceden a las armas más sofisticadas que puedas tener. O sea, los ciudadanos somos conejos alrededor de esas personas y por eso se decide y por eso vemos en redes sociales, con la explosión de las redes, pues, tanto asesinato. Y tienes toda la razón, ¿por dónde pasan las armas? ¿Qué nos iba a acabar la corrupción? ¿Cuánto fueron las veces que se autoemplazó el propio presidente para, a base de su estrategia de abrazos, no balazos, pacificar al país? Entonces falló, por algo es algo de lo malo, ¿no? Mira, Roberto se habló de un detalle y fue muy honesto al hablar del examen estadístico de cómo se modificó la tendencia. Eso es algo que no van a reconocer, y no lo reconocen porque a pesar de que son expertos en estadística y que es la manera correcta de tomar los datos de cómo sí la tendencia en homicidios disminuyó. Sin embargo, el único problema, Darbe, es que porque a este ritmo más o menos por ahí del 2075 se va a arreglar el problema, ¿no? O sea, si siguiera el mismo ritmo, pues no. Y yo lo que digo ahí. Y porque no reportas homicidios, porque los pones como desaparecidos. Mira, la neta, el problema no es el número tanto. El número está igual. Sí. El problema es qué tipo de crímenes están cometiendo. Ahí está la bronca. O sea, son crímenes en los que hay una total permisividad y nadie le ha querido entrar al punto toral del tema, que es el Estado de Derecho. Y para eso hay que cambiar el Estado, hay que reformarlo, hay que transformarlo de verdad y no nomás usarlo en el eslogan. O sea, es decir, tienes que inyectarle un chingo más de presupuesto a todo el círculo de la seguridad, fíjate, ¿no? Y de la justicia. Cuando este gobierno de acá en el estado de Alfonso Durazo, me acuerdo, escribí de mis últimas columnas precisamente que este gobierno se debía de consolidar como el gobierno del Estado de Derecho. Y eso te va a dar muchas cosas que va a mejorar el Estado, va a haber inversión, va a haber confianza. Te voy a decir una cosa, pues no pone solamente el gobierno porque quiere con una ley. El hecho de que exista una integración política que se conforme el Estado de Derecho, personas pasan por el medio mundo. No, es que es algo como yo concedo que es algo muy complejo, si yo no estoy diciendo que es algo fácil, pero hay unos gobernadores que le han echado más ganitas que otros a ese asunto. Mi punto es que nadie le ha querido entrar al toro por los cuernos. Es decir, tenemos 500 policías investigadores para todos los homicidios que hay en el estado. Entonces, mientras siga habiendo el incentivo de la impunidad para el que mata, va a seguir viendo homicidios, porque no es cierto que la gente toda es buena. Y lo otro es el asunto. Pero eso es relativo, no empiece como el pato bueno y malo. Eso es relativo. Bueno, pues son gente que las circunstancias lo hicieron tomar un arma, pues está bien. Porque la Ciudad de México cambió y es una de las ciudades más seguras del mundo. ¿Por qué? No, esa es Mérida, del mundo pero exactamente, o sea, hay espacios diferenciados y hay estados. Mi punto es el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho está en que tienen que hacer un cambio estructural del gobierno y en vez de dejar de invertir en cosas que son relativamente superfluas en comparación de la magnitud del problema que estamos viendo y de la potencialidad de problema que puede llegar a ser en el futuro. O sea, deja tú el problema que tenemos ahorita.
Lo que se puede es controlar esto y lo que puede causar para nuestras familias en el futuro. Ya se descontroló. No, al contrario. Ya se descontroló. Bueno, el reto para todo tiene que ver lo relativo a seguridad pública y al flujo de personas y al narcotráfico, porque eso es en sí el origen de la inseguridad que estamos padeciendo, pues no más que lo. Pero ahí tiene razón Darbe, estamos muy ligados acá a nuestros queridos vecinos del norte, en cuanto a esa problemática del narcotráfico, porque aquellos están marcando la pauta. Sí, mira, algo tendremos a ver dónde están los mafiosos, los Mackey, los John. Siempre te he dicho que el negocio está en la distribución. No puede impedir supuestamente el tráfico. No, claro que no, es una que pasen las drogas, reformen. Sí, nomás Aarón. Reformen. No le puedes quitar el negocio. Nomás que tú lo estás viendo desde la óptica del negocio del narcotráfico bajo los términos de exportación, pero estás descuidando algo que es una realidad, el consumo local. Y esa es la disputa por las plazas que ahorita tú estás viendo, al margen de lo que implique el mercado con los Estados Unidos. No, ¿cómo? Oye, hoy es la mayor cantidad de jóvenes becados para que puedan. ¿Y eso ha arreglado algo? El menor índice de deserción escolar. Pues a lo mejor le está dando dinero para que vaya y se drogue. Eso es otro, ni lo saben. La escuela ni te venden. Pues ni lo saben, no lo saben. O sea, hacen asunciones o relaciones. Creo que es parte, ¿no? Hablan de libertad y la libertad creo que es una está parte, bien, pero no resuelve. A ver, no te vayas a la Derbe, a nosotros nos trova la libertad. Denles, nadie está en contra de eso. El problema es que hacen asunciones, ustedes dicen, ligan inmediatamente, por eso está mejor, ni sabemos si es por eso. Está mejor eso. No es cierto. Porque el lo dejaron de casa. Oye, yo respeté, no me metí aquí. No, llegó tarde algún otra de las cosas más es por llegar tarde, cabrón. Dale el micrófono con las dos manos. Ya, pues, a ver, cierra porque nos tenemos que ir, pues, tú, Pato. Que la pasen muy bien, muy feliz Navidad y lo mejor para el 2024. Cierra. No, yo espero que mejoren las cosas y sobre todo el reto principal para que pueda existir todo lo demás, crecimiento económico, desarrollo personal, desarrollo profesional, tiene que ver con mantener un estado tranquilo y que se pueda disminuir lo que es una realidad, la impunidad. Abrácenlo, Patito, por favor. Gracias. A ver, dice, déjese cosas y saquen las despensas para el sábado. No, el Pato llegó ahorita, ¿no? Llegó, ya por todo es que el sábado va a haber aquí. Todos los años hay la posada del barrio. Bueno, pues y hay muchos traen cosas. Pero bueno, Esteban Moreno Morales, porque radio escucha frecuente. Que bueno, muchas gracias. Hay muchos mensajes ahí, pero bueno, ya no había tiempo. Estuvo muy bueno el agarre de la mesa, como debía de cerrar, con el line-up original. Y así, abrazados y le siga. Porque luego, aquí es como el Congreso. Dirifan, mándame un mensaje para vernos, te voy a invitar a una Chévez. Hay que mandarle un deseo de suerte al Pato que va a incursionar, todo parece indicar en el. Aquí es como el Congreso, que puro show, allá se agarran en el tribuno y luego ya salen agarrados, se abrazan, agarrados a besos. Oye, de veras, un buen deseo al Pato, a ver que ojalá y le vaya bien, independientemente de las diferencias, las coincidencias en su proyecto que será una opción. Virtual ahí. Senador. Mande. Virtual senador. Es cuasi senador. Ya nomás es el trámite de la elección. Eso, sí, casi. El trámite burocrático. Veo al Darbe como que quiere decir pero no puede públicamente. La verdad es que sí le deseo lo mejor. Espero que tenga éxito en su campaña. Le deseo lo mejor a todas las personas. Entonces, yo espero que le quito. Dale el micrófono, ahí está. Se lo lleva. Gracias. Se lo llevó.